Ciudadanías comunicativas. Tarea 2. Sentido histórico. Jarito Locaña. Diseñador gráfico y publicista, licenciado en Ciencias Sociales, comunicador social, especialista en Educación Superior a Distancia. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, EXAC. Código del curso 406001-4, mayo 2023. Pasado, presente y futuro de las ciudadanías comunicativas. Las ciudadanías comunicativas son escenarios enteramente importantes para una sociedad, ya que permiten tener una visión clara de lo que conlleva la historia y su evolución en el tiempo. Y saber entenderlas permitirá tener un enfoque claro de cómo es que se han gestado hasta el día de hoy los acontecimientos de derechos civiles más importantes. Por tal razón, se han destacado los sucesos más representativos, entendiéndose que todo lo que se ha vivido en tiempos atrás tiene una ciencia y una lógica social, política, humana y lo más importante, del sentido de pertenencia. Por este motivo se ha creado este podcast, para dejar en claro que la evolución de la ciudadanía tiene una versión clara y definida de lo que han tenido que vivir los antepasados para que puedan adquirir sus derechos, la nueva sociedad, y estos puedan tomar decisiones libres, sin opresiones de cualquier tipo. Estructuralmente, este formato está compuesto por dos escenarios. En el primero, se encontrará todo lo que conlleva el concepto de ciudadanía y cómo éste ha ido involucrando en la historia de algunos países, con el apoyo de algunos autores representativos. En el segundo escenario, se plantean algunas significancias comunicativas y su relación con el comportamiento social en la vida contemporánea. Concepto de ciudadanía. En Grecia. En Grecia se da el inicio de muchos acontecimientos. Aquí se conoce el inicio de la democracia y la filosofía, ámbitos que en un momento dado se separan, pero al final vuelven a estar unidos. Este cuenta dos momentos. Modelo ateniense. Aristóteles fue el autor que primero formuló una tesis completa sobre la idea de ciudadanía y en general es el primer teórico de la democracia. Como por todos es sabido, para este pensador, el hombre es un sum politikon, es decir, un animal cívico o político. En muchas ocasiones se suele utilizar esta última traducción, aunque sería más adecuada la primera. Y eso quiere decir que solo pueden desarrollarse plenamente en el interior de su comunidad social y política. Aristóteles afirma que la ciudadanía supone una cierta comunidad. Vivimos con los demás y eso todo ciudadano siempre debe tenerlo en cuenta. La convivencia es una necesidad. El que no sabe vivir en sociedad es una bestia o un dios. Pero para vivir en sociedad necesitamos de la ética y de la moral, únicas vías para poder conocer y desarrollar la virtud ciudadana. Y es que sin virtud, el hombre es el animal más impío y más salvaje y el peor en su sexualidad y su voracidad. La justicia, en cambio, es algo social. Modelo espartano. Algunos autores afirman que el concepto de ciudadanía nació en Esparta antes que en Atenas. Hay que separar en cualquier caso lo que es el concepto en sí de las atribuciones que implican en cada caso, pues no fueron las mismas en Esparta que en Atenas, ni mucho menos. Es el caso de Licurgo, que se convirtió en el artífice del modelo espartano que conocemos. Entre otras cosas, cambió el sistema de gobierno de dos reyes por el de asamblea y consejo de ancianos, consolidándose un modelo socioeconómico basado en la opresión, sobre todo en las ilotas, condenados a la esclavitud. En conclusión, trata de un modelo socioeconómico que se encuentra hundido en opresión y con condenas a la esclavitud. En Roma, básicamente el modelo romano implica la creación de distintos grados de ciudadanía. Por ejemplo, se permitía a los esclavos que en algún momento pudieran conseguir esta condición,
y también podían tener acceso a ella individuos pertenecientes a las tierras conquistadas por el imperio. Un punto de inflexión para la creación de una ciudadanía romana se dio en el año del 494 a.C., cuando las protestas de los plebeyos en el monte Aventino permitieron establecer un pacto con los patricios. Como resultado de este acuerdo, se comenzaron a nombrar los primeros tribunos del pueblo, que otorgaban a los plebeyos una cierta protección contra abusos e injusticias. La condición de ciudadanía implica una serie de derechos y también, como es natural, de obligaciones. Bajo la esfera de los deberes se incluían básicamente la realización del servicio militar y el pago de determinados impuestos. En cuanto a los derechos, el que tiene que ver con pagar menos impuestos que aquellos que no eran ciudadanos era el más destacable fuera del ámbito estrictamente político. En el año 338 a.C., con motivo de sus ya múltiples conquistas, Roma puso en funcionamiento un nuevo tipo de ciudadanía, de segunda clase. Una especie de semiciudadanía, que no implicaba los mismos derechos que los de la primera clase. Por ejemplo, el derecho al voto no estaba incluido, lo que entre otras cosas impedía que uno pudiera convertirse algún día en magistrado. También, para evitar conflictos con pueblos vecinos que ambicionaban la ciudadanía romana, y como modo de obtener su lealtad, se aprobó la llamada Lex Julia en los años 90 a.C., que otorgaba una ciudadanía recortada a cientos de miles de personas de toda la península itálica. La ciudadanía romana era ahora algo parecido a un estatus nacional, en ningún caso limitado geográficamente a la ciudad de Roma. Aquí se puede analizar que hace muchos años atrás el tema de ciudadanía y convivencia era muy estricto al que se vive en la actualidad. Las comunidades estaban sujetas a seguir unas reglas y directrices que les impedía a muchas comunidades gozar de su individualidad y hacer parte de manera equitativa de los estados existentes. Antes de ser parte de aquellos estados, debían seguir unos mandatos y unas reglas que les impedía ser parte del derecho al voto y abstenerse algunas particularidades en materia de derechos humanos. Se denota que con el pasar del tiempo, algunos mandatos se fueron modificando y se fueron abriendo espacios para que los ciudadanos fueran accediendo a algunos derechos que estas naciones interponían, como es el derecho al voto, pero teniendo en cuenta todas las exigencias que ellos interponían. El cosmopolitismo estoico. En los últimos tiempos ha cobrado cierta relevancia en la cuestión de la ciudadanía el estoicismo griego y romano. Se ha desarrollado en tres etapas distintas que podemos situar en el año 300 a.C., en el año 100 a.C. y en el año 100 después de Cristo. Su propuesta cosmopolita, solo desde hace relativamente poco, se está considerando y estudiando seriamente como la base teórica de una propuesta sobre la ciudadanía adaptable a nuestra contemporaneidad. En ocasiones, se ha dado a Diógenes el Cínico como uno de los impulsores del estoicismo político, sobre todo por su máxima, soy cosmopolita, aunque en ella había más de crítica a los localismos que de defensa de un modelo positivo. Tal vez sea Zenón de Sitio, que vivió aproximadamente cerca del año 300 a.C., el principal impulsor de un proyecto de ciudadanía cosmopolita que englobaba ética y política y cuya idea iba más allá de los límites legales que funcionaban en la política de ese momento. El monopolio del bien, el eje de toda decisión política, ya no lo poseen los estados, de modo que el marco de legitimidad se amplía a niveles mundiales. Se rompe así, en cierta forma, con la premisa aristotélica que consideraba que el hombre únicamente puede pretender alcanzar el arete dentro de los límites de la polis. El Estado es importante y también lo es la propia individualidad, por ejemplo, pero para el estoicismo, lo prioritario es la humanidad en sentido general. Aquí se puede destacar que el cosmopolitismo estoico va más allá de sus límites de individualismo
y los derechos que estos mismos deben poseer. Y algo muy significante de rescatar de esta propuesta es que lo que más importa a este modelo es el motivo existencial del ser humano, el ser parte de este mundo. Ya lo demás se lo podría ir modelando de acuerdo a los avances que el mundo traiga para cada nación en materia de ciudadanía. Pero en sí, lo más fundamental para ellos era la importancia del ser humano en general. La transición hacia la modernidad. Al abandono de la ciudadanía corresponde el olvido de la idea de democracia, que tras el experimento griego es sustituida por otros modelos políticos menos igualitarios. A pesar de ello, la idea esencial de ciudadanía nunca pudo ser erradicada y permaneció hasta que ya, en épocas más recientes, fue redimensionada y puesta de nuevo en funcionamiento teórico y práctico. Otra dificultad importante para la cuestión estribaba en que el concepto de Estado, que era una invención también grecorromana, había desaparecido como tal. Cristianismo y ciudadanía. Mientras que, como ya hemos dicho, en el mundo griego la virtud se daba en el ámbito de la polis, de la vida en común. En el cristianismo, aquí hay una fuerte vida comunitaria, no se trata de un caso de una comunidad política, sino religiosa, como todo lo que ello conlleva. La idea de justicia, por ejemplo, conecta en este caso con la dimensión divina, lo que no permite que prospere un sentido de lo justo, que propenda a anclarse en una dimensión puramente humana, como lo es la que tiene que ver con la política. En este sentido se puede entender que desde el cristianismo lo que se quiere conseguir es que haya una conexión más profunda con Dios, lo cual trate de sobrepasar barreras entre los enfrentamientos que haya en la humanidad, sino que el contrario, se trate de crear un vínculo para que haya una mejor convivencia con el hombre y por ende dejar de lado el cumplimiento forzoso de deberes, sino que al contrario se cree ese vínculo más profundo con Dios. Las ciudades-estado italianas. Esto permite que cualquier persona no nacida en la ciudad podía convertirse en ciudadano adquiriendo alguna propiedad. El modelo político era más o menos de democracia directa, pues los ciudadanos tenían la posibilidad de elegir a los miembros de las asambleas y de los consejos que estructuraban el Estado. Es indudable definir que cada país y cada territorio para esa época tenía en su poder diferentes directrices y mandatos divulgados en leyes para hacer cumplir los derechos a toda una soberanía. Todos los países cuentan con diferentes reglamentos, pero aquí se puede observar que desde las ciudades, estados, se abren más posibilidades de derecho como ciudadanos al no poder adquirir un bien raíz sin pertenecer al país italiano. Ahora bien, al momento de elegir a un líder político, aquí se puede observar que es algo similar a lo que sigue viviendo en Colombia, cuando se refiere a la democracia directa. Aquí se crea esa posibilidad de la nueva reelección de mandatos políticos, es decir, las ciudadanías pueden elegir nuevamente a los políticos que en algún momento ya tuvieron la oportunidad de ejercer un mandato, un modelo igualitario que se sigue practicando en Colombia. La era de las revoluciones. Los principios que definían el funcionamiento de la política comienzan a cambiar, a la vez que se abre el ejercicio efectivo del poder. En este escenario se demarcan dos perspectivas de pensamiento que se convierten en las dos principales tradiciones políticas de Occidente, en pugna durante siglos: el republicanismo y el liberalismo, sobre todo lo que se hablará más adelante. Aquí es cuando ya se da espacio a que se creen los movimientos políticos y que se ponga de manifiesto esos derechos humanos que posee la ciudadanía al momento de elegir a un mandatario que gobierne ese país. En otras palabras, se puede apreciar que empiezan a aparecer nuevos movimientos y partidos políticos que lo único que quieren lograr es llegar al poder a costa del trabajo arduo de la ciudadanía. La Revolución Americana. En esta revolución se hace más trascendencia a los derechos humanos que como ciudadanos empiezan a asumir
teniendo como objetivo definir los derechos creados en la Constitución Federal. En este sentido, la cuestión se trataba a mayor profundidad que en la Declaración de Derechos Nacional que se aprobó en el año de 1791. Teniendo como referencia el derecho a la libre expresión de palabra e imprenta, indispensable para el funcionamiento de una sociedad emancipada en la que las antiguas jerarquías pretendían ser superadas. La libre expresión, un derecho muy fuerte, el cual cuenta con gran impacto para la participación de una ciudadanía en cualquier aspecto que le compete. Un derecho que le permite a los seres humanos articular sus opiniones o ideas sin temor a represalias, censura o temor. También se encuentra el derecho a ocupar cargos públicos, y eso implica por necesidad unos criterios más excluyentes que en los que hace referencia al voto. Sin embargo, en este caso, apenas se exigía algún tipo de preparación específica. De esta manera, mientras que la ciudadanía civil estaba al alcance de prácticamente todos, se excluía, eso sí, a los esclavos. La ciudadanía política se encontraba más restringida. La Revolución Francesa. Ya en la Revolución Francesa se da paso a la obtención de otros derechos humanos como eje estructural del modelo político de la soberanía popular. Es decir, que en ese se hace más hincapié que en el caso americano, más encaminado a la representatividad, en lo que respecta al ejercicio directo de la democracia. El origen de esta circunstancia puede destacarse en la influencia que de cara al modelo francés jugó un pensador como Jean-Jacques Rousseau, que tanto subrayó la importancia de la voluntad general y la de movilización popular. A este se le puede denominar los derechos civiles de la ciudadanía. En este sentido, se da paso a que las personas puedan realizar movilizaciones en la defensa de derechos propios de los estados, a defender ante la ley, defender las libres expresiones, defender los derechos ante el sistema judicial y otros, pero a la misma vez se identificó que algunos grupos para esa época, como lo es las minorías religiosas más destacadas, obtuvieron algunos derechos civiles, pero no gozaban de derechos políticos. Más tarde, Emmanuel Joseph Sides es otro pensador que influyó decisivamente en el desencadenamiento y desarrollo de la Revolución Francesa, teniendo en cuenta que los derechos civiles pueden mostrarse como ciudadanía pasiva y los políticos ciudadanía activa, dejando a los segundos solo para un reducido número de personas, mientras que los primeros deberían encontrarse al alcance de todos. Algo muy contradictorio para esa época, ya que dejaban de lado a las mujeres para participar de los derechos al sufragio. Otro criterio excluyente, y es que solamente podían acceder al voto ciertas personas que podían pagar una cantidad de impuestos económicos. Para esa época se identificaba que el derecho al voto era demasiado indirecto, y en el de los ciudadanos activos elegían a los electores, que eran capaces de pagar una mayor suma de impuestos. Por otro lado, se puede observar que seguía existiendo una desigualdad de género, ya que entre esa carencia también se excluían a las mujeres en el derecho al voto. De acuerdo a esto apareció Maximilien Robespierre, líder del Club Jacobino y durante un tiempo director del Comité de Seguridad, quien llegó con su lema Libertad, Igualdad y Fraternidad, acabó personificando el espíritu de la revolución, pero que acabaron con su vida porque también estaba de acuerdo con algunas restricciones terroríficas del derecho al voto. Ciudadanía en la contemporaneidad. Ciudadanía y nacionalidad. Se entiende que ciudadanía y nación son aspectos que no se encuentran relacionados entre sí, lo que para Jürgen Habermas asegura que la ciudadanía no ha estado nunca ligada conceptualmente a la identidad nacional. Pero para otros continentes, como es los Estados Unidos, la ciudadanía implicaba la nacionalidad. De acuerdo a esta tesis, se puede identificar que lo real sea que cada individuo nazca con una nacionalidad y que ésta no puede ser cambiada durante toda su existencia de vida. Aquí se relaciona el Volk, que es algo relacionado con la sangre, no un concepto legalista y contingente,
y el caso de Alemania, las relaciones entre ciudadanía y nación cultural implicaban prácticamente una afinada absoluta. Desde este punto de vista, se aprecia que es un concepto aceptado por la humanidad, porque es algo eminentemente privar el derecho a una nacionalidad a un ser humano que se encuentre radicado en un dicho continente o país. Es una apreciación aceptada desde el punto de vista que el ser humano tenga derecho a una nacionalidad, ya sea colombiana, ecuatoriana o venezolana, por citar algunos ejemplos. Los derechos de los negros americanos y de la mujer. Teniendo en cuenta la trayectoria que han tenido que pasar estas personas, ya sean las personas de raza negra y las mujeres americanas, es preciso connotar que a nadie del siglo XIX, gracias a la iniciativa del presidente Abraham Lincoln, se aprobó la ley que ilegalizaba la esclavitud, que hasta ese momento no gozaban en su totalidad con todos los derechos actuales. Hasta mediados del siglo XX se acabó con la segregación racial, obteniendo así una igualdad efectiva con los blancos, y esto poco a poco tuvieron la oportunidad de irse incorporando a la sociedad civil. De manera que poco a poco se iba recuperando esos valores éticos de igualdad, respetando todas aquellas ideas de igualdad de género. Pero de acuerdo a lo analizado, las mujeres no corrieron la misma suerte, y es que esta sociedad se encontraba en un entorno de ciudadanía en donde todo permanecía en la modernidad. Dicho esto, se puede determinar que en este sentido, lo que más resultaba para ese entonces era el machismo, el de no poder hacer parte a las mujeres de una sociedad sin estereotipos y sin derechos igualitarios a los de los hombres. Se dice que era machismo por el solo hecho de tener en cuenta estos acontecimientos, como lo es. Durante muchos siglos la ciudadanía se vinculaba a la propiedad privada, y este se encontraba en manos de los hombres. Pero hubo un cambio con el pasar de los años, y es que en los años 1983 las mujeres adquirieron el derecho al voto por primera vez en Nueva Zelanda, en la que después siguieron otros países como es Australia, Finlandia, Noruega y alguna parte de los Estados Unidos. Modelo de ciudadanía. Una vez analizada la trayectoria de lo que es ciudadanía en todos sus ámbitos históricos y evolutivos, la condición humana abarcaría una serie de derechos, concretamente de tres tipos: los derechos civiles, concebidos en el siglo XVIII, los derechos políticos en el siglo XIX y los derechos sociales y económicos en el siglo XX, que los individuos han obtenido al ser reconocidos por el Estado, ente que ha regulado legalmente estos derechos. De acuerdo a estos estudios abordados, es cuando ya se conoce de manera más clara el concepto de ciudadanía, y es que el concepto de ciudadanía no es nada más que la forma de pertenencia de los individuos a una determinada comunidad política. Esta forma de ciudadanía es al mismo tiempo igualitaria y universalista, citando algunos autores reconocidos como Marshall, en donde se sostiene que en la ciudadanía se regulan las relaciones entre los individuos con el Estado, aunque este último ostenta la posición fuerte, ya que es el que otorga los derechos a los individuos en suma. El Estado es una fuente de reconocimiento. Aquí se puede analizar que es donde hace mucho tiempo atrás la sociedad civil ha venido sujeta a los derechos interpuestos por el Estado, siendo este último un órgano de vital importancia para dar ejemplo a una sociedad civil, el cual tenga que prevalecer por el resultado de buenos valores éticos y morales, pero que en la actualidad no se lo ve de esta manera. Al menos es así como se logra percibir en Colombia, que lo único que han venido haciendo los estados colombianos con el pasar de los años es mostrando un modelo de valores carecientes de sentidos de pertenencia en cada acción que realizan, dejando a un lado procesos de paz que se necesitan para acabar con la violencia entre grupos armados y muchas situaciones más. Se entiende que el Estado es el que impulsa aquellos valores como es el acceso al voto y todas aquellas directrices para poder ejercer actividades cívicas como ciudadanos. Pero saliendo un poco de este contexto, hay muchas más situaciones que se deben analizar y afrontar para acabarlas de raíz. Indudablemente todos los individuos pertenecemos a un régimen político, el cual debe ser acuñado con unos buenos valores, pero primero el Estado debe empezar con un buen ejemplo de ello.
Una vez tenido clara esta trayectoria de historia de la ciudadanía, es momento de dar paso a conocer los modelos de ciudadanía. En este aspecto se conocerán tres modelos importantes que son la ciudadanía liberal, la ciudadanía republicana y la ciudadanía comunitarista. Ciudadanía liberal. La ciudadanía liberal se caracteriza por defender los siguientes puntos principales. La libertad. Aquí se hace relevancia a la no interferencia del Estado, no dominación, con respecto a la voluntad soberana del individuo. Uso instrumental de la moral pública. Esto se basaría en una racionalidad estratégica que separaría claramente lo público de lo privado, aunque para algunos autores, como es Ronald Dworkin, la moral pública es un elemento a considerar, aunque desde luego no a un nivel maximalista. El individualismo de la ciudadanía liberal. Aquí lo que se quiere es permitir la libertad de los individuos sin interferir con ellos. Se muestra una férrea prevención de evitar la tiranía de las mayorías y las lesiones que se pudieran ocasionar con respecto a las libertades individuales. La participación política. Aquí se hace que todo el modelo liberal sea representacional, es decir, el ciudadano otorga la representación de sus intereses en una élite política de profesionales. Neutralidad del Estado. Como se ha dicho, el Estado debe quedar al margen de las morales comprehensivas de las concepciones particulares del bien y por tanto no debe posicionarse o intervenir abiertamente en cuestiones éticas. Se distingue claramente entre lo público y lo privado, quedando en el ámbito de lo particular lo que tiene que ver con la multiplicidad sociocultural. Ciudadanía republicana. Se reconoce que este modelo ha ido adquiriendo más relevancia que el modelo liberal, porque se han encontrado algunos problemas significativos. Algunos autores como Habermas, Hannah Arendt, Quinn, Skinner, consideraban lo siguiente. Sin el ánimo de hacer ninguna comparación, aquí se definirá lo que plantea lo uno de lo otro. Idea de libertad. Se define como el vínculo del individuo con la comunidad, aunque sin alcanzar los extremos del comunitarismo. Aquí se maneja una individualidad siempre y cuando no se sobrepase los límites con el principio de lo público, dándose paso a una participación ciudadana positiva en cuestiones de política, denominándose la llamada libertad positiva, y en este aspecto también influye la educación del ciudadano en las virtudes públicas, en donde las normas y los valores deben adoptarse mediante una deliberación permanente. Igualdad. Se plantean fundamentos en que la igualdad tiene que ser más relevante que la libertad, por lo que para algunos pensadores este primero es un requisito indispensable para poder llegar a la segunda, es decir, sin igualdad no se estaría logrando la libertad, y que este no sea a la inversa. Justicia. Aquí deben primar los derechos del ciudadano en lugar de los derechos del hombre. No tiene una concepción de los derechos inmutables, sino contractualista, con todo lo que ello implica. Ciudadanía deliberativa y activa. Se pretende que la ciudadanía pueda participar de procesos de interacción dialéctica o que se mantenga bien informada del contenido de los mismos. En lo general, se pretende una participación con dinámica política, pues en eso se basa el desenvolvimiento de los individuos en diferentes contextos. La educación del ciudadano. La idea principal es que el ciudadano demócrata no nace, sino que se hace, y por ello es preciso una educación formativa en este sentido. Se trata de que el ciudadano se instruya en lo que hace referencia a sus deberes cívicos y políticos y a que mantenga una referencia al ideal cívico. Ciudadanía comunitarista. El comunitarismo consiste básicamente en la adhesión grupal con respecto a la libertad individual y quedando el bien común por encima del pluralismo. Esto no es nada más que el trabajo de un consenso grupal. En los casos más dogmáticos, la lealtad al grupo viene impuesta, dejándose fuera de la comunidad a quien no acepta los criterios de la misma. La deliberación cede a la autoafirmación de la mayoría hegemónica. El comunitarismo acusa una tendencia estructural
y prioriza las razones de la comunidad sobre las razones de la libertad. De acuerdo a este planteamiento y a lo dicho por algunos autores, la idea de fondo consiste en el rescate de valores y vínculos que se dice que ya no están vigentes, y es allí donde se defiende una idea activa de participación política, aunque sea al servicio de la identidad colectiva y sus intereses correspondientes. Teniendo en cuenta una reflexión de Aristóteles sobre el concepto de individuo-comunidad, este considera que no puede existir un yo previo a la constitución de la colectividad, al ser que ésta la genera y determina a los individuos que formen parte del grupo. En este sentido, se puede resolver que la identidad colectiva es la que se sitúa por encima de la individualidad, y pues en este modelo no podría hablarse de una autonomía individual, pues en este aspecto el ente principal vendría siendo es la comunidad. Cosmopolitismo cívico. Este modelo muestra una defensa de los derechos del sistema global y deberes de alcance universal que vaya más allá de aspectos como el lugar de nacimiento o residencia de cada individuo. En suma, se trataría de superar los particularismos de tipo esencialista. La realización de la ciudadanía cosmopolita debe plantearse en términos temporales amplios, ya que de momento resulta muy complicado que los estados nacionales cedan una parte importante de su soberanía en aras de la creación de este modelo cívico. Significancias comunicativas. Como lo menciona Schiller, el potencial del estudio de la comunicación ha convergido directamente en muchos puntos con el análisis y la crítica de las sociedades existentes a través de su desarrollo histórico, por lo que emerge la necesidad también de recuperar el tránsito de esas ideas sobre el mundo social a partir de los útiles intercambios históricos del pensar sobre la comunicación que ya existe. Es decir, se trata de comenzar con el trabajo ya realizado para contrastar esas historias del pasado y crear así un mapa extendido de nuestra topografía intelectual, que nos ayude a revisar algunos de los principales temas y problemas de nuestro tiempo, y sobre todo de nuestros contextos. Lo anterior implica necesariamente una historia conceptual o una historia de la idea de comunicación, como lo que ha propuesto Peters, pero desde otro contexto social y sobre todo intelectual, dado que la topografía intelectual del campo se encuentra estrechamente vinculada a su producción conceptual y no tanto al estudio del desarrollo tecnológico, técnico, cronológico o biográfico de autores y momentos determinados. Así de lo que se trata es de estudiar los intentos sistemáticos por desenredar el complejo compromiso con ciertos temas, la diferenciación conceptual y la síntesis analítica que ha estructurado la investigación de la comunicación en el pasado para entender cómo es que la comunicación pasó a ser el centro de la explicación científica y a ser entendida como una fuerza social determinante. Lo que nos pretende mostrar este autor mediante el concepto de comunicación es que la historia de la comunicación no se la pretenderá mostrar del cómo ha sido en tiempo atrás y cómo está evolucionando tecnológicamente en el tiempo. Lo que se pretende mostrar es cómo se ha transformado esta misma en el tiempo de manera conceptual y relacionada con la sociedad, lo que permitirá ver cómo se desenvuelve de manera crucial y de manera transversal en todos los dos espacios. En otro sentido, se podrá conocer cómo interactúa la comunicación con la sociedad y qué papel juega. En su reconstrucción histórica sobre la idea de comunicación, Peters sostiene que la teoría de la comunicación emerge propiamente en los años 40 en el contexto norteamericano de la Segunda Guerra Mundial. Es en ese contexto de las guerras en el que la comunicación comienza a tomar forma en relación con fenómenos como la industrialización, la urbanización, el desarrollo racional de la sociedad, la investigación psicológica y los modernos instrumentos de comunicación. Pero no es sino hasta finales de los años 40, con la aparición de la teoría matemática de la comunicación de Claude Shannon, que el espacio conceptual se reorganiza y transforma para siempre. La teoría hablaba de algo que era familiar a lo que sucedía en la guerra, a las acciones de gobierno e inclusive a los fenómenos que sucedían en la vida diaria. Y ese algo se sintetizó bajo el concepto de información, un concepto que se expandió rápidamente
de las matemáticas a la biología, a la física, a las relaciones de pareja y a las políticas internacionales. Se puede entender que el término de comunicación no solo abarca la terminología de las comunicaciones, sino que va más allá de esa teoría. La comunicación se plantea también como el estudio de diversas ramas que están entrelazadas entre sí en medio de la comunicación. En ese sentido se convierte en un medio para poder trabajar de manera transversal e interdisciplinar con diferentes áreas del conocimiento. A excepción de eso, no es algo relacional con lo académico solamente. También se sumerge en diferentes temas como en las relaciones de pareja y hasta en el aspecto político, cultural y social. Es algo que se relaciona mucho con la interacción social, el cual tiene mucho auge para su investigación. Así, por ejemplo, Craig reconoce 7 tradiciones como puntos de partida para organizar la dimensión metadiscursiva del campo de la teoría de la comunicación. 1. La tradición retórica, que entiende a la comunicación como el arte práctico del discurso. 2. La tradición semiótica, que conceptualiza a la comunicación como la mediación intersubjetiva de signos. 3. La tradición fenomenológica, que entiende a la comunicación como la experimentación del otro. 4. La tradición cibernética, que ve a la comunicación como el procedimiento de la información. 5. La tradición sociopsicológica, que entiende a la comunicación como expresión, interacción e influencia. 6. La tradición sociocultural, que conceptualiza a la comunicación como la reproducción del orden social. Y 7. La tradición como crítica, que entiende a la comunicación como reflexión discursiva. Esta propuesta ha sido una de las más importantes que se han hecho sobre la organización conceptual de la comunicación, y su importancia radica no en su influencia en la construcción de conocimiento, sino en la construcción de la identidad e institucionalidad del campo, en los procesos de enseñanza de las teorías de comunicación, y es precisamente a la que más se ha reproducido en libros, textos sobre la teoría de la comunicación. La propuesta de la comunicación como concepto transdisciplinar. Los objetos de conocimiento son entonces un derivado lógico de los metalenguajes y por lo tanto de la mirada transdisciplinar, la cual supone a su vez una manera particular de acercarse a los procesos de construcción de conocimiento y que implica una percepción global de la conexión entre muchas disciplinas. No solamente la ciencia, sino todas las actividades humanas aparecen como un todo unitario, parte y parcela del universo en el que la unidad y la diversidad no solo son conceptos opuestos, sino perspectivas complementarias. Como ya se lo habló anteriormente, lo que se pretende con estas teorías es que el concepto de comunicación se pueda crear espacios en donde se vean involucrados todos los escenarios donde interactúen los seres humanos. Si se considera la comunicación como un concepto transdisciplinar, el movimiento siguiente sería explorar los varios modelos generados por su explicación, pero no únicamente dentro del campo de la comunicación o un campo particular de conocimiento, de las ciencias sociales o de las humanidades, sino a través de otros campos como la biología, la ingeniería o la física. Si bien todas las áreas han construido conceptualizaciones sobre la comunicación, el problema es que todas ellas se encuentran completamente fuera de nuestras construcciones históricas, lo que no solo nos imposibilita entablar un diálogo genuino con otras disciplinas y con los procesos de construcción de conocimiento en la ciencia contemporánea, sino que nos atrapa dentro de una visión interdisciplinar que ha sido incapaz de definir su núcleo conceptual y que tiene a la producción teórica como un asunto menor. Conclusiones. Todo ser humano tiene que asumir de alguna manera un rol en este mundo, y todo aquel que viene a él debe contar con el derecho a una identidad, ya sean en cualquier nación o en cualquier país donde se encuentre, pero para eso debe acogerse a algunas reglas que algunos estados le imponen. Es por este motivo una de las enseñanzas que ha dejado esta experiencia evolutiva de las ciudadanías comunicativas, y es que la existencia humana está ligada desde muy temprana edad con los acontecimientos políticos, los derechos humanos y el acceso a una identidad de libre expresión. Por el solo hecho de obtener el nombre, ya se convierte en un ciudadano
que se ha posicionado bajo los mandatos del Estado, por lo cual es lo ideal, por lo que es de igual manera el ser humano debe estar constituido por algún Estado. Indudablemente también se ha entendido que las ciudadanías comunicativas están muy ligadas con los procesos políticos de cada país. En toda la experiencia de este podcast se ha evidenciado que la ciudadanía está combinada enormemente con las decisiones que el Estado toma en materia de poder, de libre expresión, igualdad de género y otros acontecimientos más. Se evidencia que hace muchos años atrás existían dictaduras fuertes para los seres humanos, pero con el pasar del tiempo todo se ha ido cambiando porque la ciudadanía ha tenido el mayor de los derechos y es saber elegir de manera independiente las ideas que los nuevos partidos políticos traen a la sociedad para poder defender los derechos de manera independiente, trayendo consigo diferentes políticas que en algunos casos son atrayentes para la sociedad, pero que en otros casos no, como es el caso de Colombia. Este estado en la actualidad tiene muchos acontecimientos por mejorar, por tanto, es indispensable que ese cambio inicie por las nuevas eras del conocimiento y las sociedades, con la intención de tratar de sensibilizar a la sociedad de la posesión de nuevos mandatarios para poder elegir de manera correcta y que de esta manera se acabe con la violencia que tanto entristece este país. Finalmente, las ciudadanías comunicativas, eso es lo que quieren lograr, que se gesten espacios de comunicación para una sociedad que ha crecido por muchos años de deficiencia de valores, por falta de autoridad y pertenencia, que por medio de este mecanismo se alcancen las voces y se dé paso a otro tipo de políticas que lo único que quieren es que esos derechos humanos no se vulneren y que por el contrario se fortalezcan con la implementación de nuevos mandatarios que se interesen por el bienestar de una sociedad cívica, libre y empoderada de sí misma.